Para esta entrega yo decidí hacer un resumen acerca de tres libros que tienen temas tanto vinculados con la materia de ciudadanía como el taller activo TAC en el que estamos participando unos compañeros y yo. Así que lo que hice fue leer estas tres lecturas, estos tres libros, y lo comparé con los temas visto en clase. El primer libro se llama Menos es suficiente y de lo que más o menos habla es cómo eh, con menos dinero y menos materiales se puede hacer una reducción de costos y puedes tener un resultado bastante bueno. En el primer capítulo se habla acerca del asentismo, lo cual es la falta de vivir sin lujos o la autodisciplina para renunciar a placeres. Eh, a esto mencionan a un filósofo que dice que el asentismo es la transformación del yo, o sea, tener la capacidad de desapegarse de lo material. En el segundo capítulo se habla acerca de los orígenes del asentismo, como lo era en los monasterios. Los padrecitos y las monjas vivían dentro de un mismo complejo, nada más dedicando su vida hacia Dios sin ninguna propiedad material personal y cómo se vivían, pues, bueno, más bien cómo vivían desapegados de esto. Pero también se fue explicando cómo a partir de esto nace una tipología que es la celda o habitación individual, que es como se vive hoy en día. En los capítulos 3 y 4 se habla acerca de cómo los monasterios van evolucionando de ser 100% asentistas a empezar a definir espacios como propiedad privada, que es como vivimos hoy en día. Esto se refiere a yo estoy ocupando este espacio, así que debo de encontrar una forma de comprobar que es mía y hacer que todos los demás me respeten. Eh, Así que esto es como lo conocemos hoy en día. Tú compras un terreno y eso es tuyo, nadie puede pasar y es solo exclusivamente para que lo ocupe el propietario. Y en los capítulos 5 y 6 se resume cómo a partir de esto evoluciona el hombre al proprietar todo y cómo se empiezan a volver consumistas y cómo estas conductas fueron generando caracteres destructivos. Eh, pero también hace la comparación de cómo al ser asentista puedes vivir de una forma feliz en una simple habitación sin ninguna pertenencia. Y es aquí a lo que se refiere con menos es suficiente. Los temas en este libro los pude eh, relacionar con el documental de minimalismo que vimos, en el cual también se explicaba cómo estas personas podrían vivir desapegadas de lo material y sin consumir lo que las otras personas consumen y cómo se puede vivir feliz viviendo de manera humilde y sin caprichos. Y también se puede comparar con el tema del sistema financiero, ya que hoy en día hay un consumismo y una falta de conocimiento económico al comprar cosas cuando no tienes dinero, cómo la gente se va endeudando gracias a esto, ya que ellos quieren comprar más y más, no, en vez de vivir con menos es suficiente, se endeudan en cosas materiales que no son necesarias para su vida. El segundo libro se llama La ciudad como política pública entre el plan y el proyecto. Esta fue una lectura corta en la cual se describía la problemática a la hora de urbanizar una ciudad y las consecuencias que conlleva estas acciones. Explica cómo al diseñar había una falta de ordenamiento de suelo urbano, teniendo como consecuencias ciudades dispersas, segregadas, sin diseño sustentable y trayendo inequidad a su población. En esta lectura, el autor le hace reflexionar al lector acerca de cómo se deberían de diseñar las ciudades.
ya que el autor dice que una ciudad debe ser producto de acuerdo al ciudadano y sus necesidades, considerando siempre las jerarquías de importancia, no tanto cuál edificio es más caro o cuál es más importante, sino cuáles son las acciones eh, por las cuales se debería de diseñar alrededor. Una plaza pública debe de tener una jerarquía muy importante, ya que aquí es donde se lleva el desarrollo social de las personas y también los espacios públicos naturales, que es el respetar el medio ambiente y la naturaleza que está en el espacio. En una parte dice una frase que es muy importante, que dice: la ciudad deseada es aquella planificada y construida en base a una política pública. O sea, se refiere que una ciudad debe ser diseñada con la opinión de la comunidad, que ellos estén diciendo qué es lo que necesitan, qué es lo que les gustaría ver, en vez de que nada más llegue una persona a construirla como ellos creen que debería de ser. Esta lectura la pude asociar con el tema que vimos en clase de economía social, ya que si una ciudad no está diseñada para que funcione y que sus ciudadanos se puedan desarrollar dentro de ella, automáticamente se tendrían como consecuencias eh, gente sin hogares, pobreza urbana, falta de sustentabilidad, falta de recursos humanos, ya que no se están pudiendo desarrollar económicamente, socialmente ni naturalmente, y esto afecta automáticamente la forma de vivir y desarrollarse de los seres humanos. El tercer y último libro que leí se llama Habitar y habla acerca de cómo no se puede o no debería de haber arquitectura donde no hay nada que sublimar o celebrar, ya que esta lectura explica y habla acerca del habitar, ya sea una casa, un parque o cualquier espacio, pero que todo debe de tener una esencia y un alma. En la introducción se habla acerca de cómo la arquitectura debe precisamente evitar lo que es el caos espacial y no crearlo. En el primer capítulo se habla acerca de cómo todo espacio debe de reducirse a una escala humana y cómo el ser humano ha perdido la capacidad de habitar, ya que el arquitecto no debería de perder la capacidad de convertir espacios en hogares, no solo de diseñar cosas que sean estéticamente atractivas. En el segundo capítulo se habla y se describe de cómo la casa es la cáscara de un hogar y cómo es el usuario del espacio o de la casa el que lo convierte en hogar o lo convierte en un espacio que tenga alma y llame la atención, que lo de afuera es solo lo que nos complace la vista, pero que la arquitectura en realidad es todo lo que va a pasar adentro. Después se habla acerca de la esencia de los espacios y cómo acciones humanas determinan cierta esencia a cierto lugar. Es decir, que la arquitectura se debería de basar en las acciones. Eh, un ejemplo sería el recorrido para entrar a una casa y no la puerta en sí. Y lo que miras a través de una ventana y lo que puedes observar a través de una ventana y no la ventana en sí, sino que el arquitecto se debería de concentrar en todo lo que dispara las emociones. En los capítulos 3, 4 y 5 se habla de casi lo mismo, que es acerca de los ingredientes que conforman un hogar. Explica cómo la intimidad es un requerimiento básico para crear un hogar, ya que en un espacio personal es donde escondemos nuestros secretos y expresiones del yo privado. Utiliza como metáfora al armario, ya que ahí es donde se guardan y archivan las cosas para recordarlas o sacarlas al rato. Y cómo no se debe de meter mano al armario de alguien más, ya que es algo privado donde las personas saben que es donde se esconden las cosas. El sexto capítulo y el último
en mi opinión, fue el más interesante, ya que divide la arquitectura, bueno, el diseño arquitectónico en dos temas principales. El primero es la tolerancia estética y el segundo es la dignidad. La tolerancia estética se refiere a que si un espacio te invita o no a utilizarlo y quedarte. Esto es muy importante, ya que al diseñar espacios públicos, estos deben de ser cómodos e invitantes. Y finalmente, el tema de la dignidad se refiere a todo espacio, que todos los espacios deben de ser diseñados para que se pueda vivir o estar o desarrollar con dignidad, ya sea privado, de tránsito o público. Finalmente, a la lectura de Habitar le encontré una conexión con el documental de Escala Humana, ya que en ambos casos se habla acerca de cómo mejorar un espacio tomando como escala la vida humana y las necesidades básicas de estos. También se menciona el tema de la dignidad y las acciones que se pueden realizar para regresar al ser humano sus relaciones sociales y naturales que todo ser vivo debe de tener. En conclusión, estas lecturas, tanto como los temas que hemos visto en Ciudadanía, son sumamente útiles para lo que vamos a estar realizando TAC en Jojutla, ya que se va a estar diseñando junto con la comunidad un espacio público donde tenemos que estar tomando mucho en consideración el dinero y cómo vamos a administrarlo de manera eficaz y la relación que vamos a tener con las personas y cómo estos espacios deben de ser muy minimalistas y dignos para estas personas.